Se acerca el año nuevo, ¿no? Nos falta muy poco para que podamos celebrar el año nuevo y siempre es el momento más típico cuando la gente empieza a proponerse nuevas metas para el año que viene, hacemos nuevos planes, empezamos a pensar que el año que viene será mejor que el otro. Intentamos mejorar las cosas de nuestra vida. ¿Es así o no? ¿Nos pasa a todos o solo a mí? No, así, sí, nuevos proyectos, exactamente. Bueno, esto no es malo, digamos, no es malo hacer planes. El problema llega cuando en nuestra vida hay algo malo que se repite una y otra vez. Y aunque lo intentamos cambiar, aunque hacemos planes, aunque empezamos de nuevo, acabamos cayendo en los mismos errores. Y este es el problema que tenemos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, este año será diferente? O a partir del lunes empiezo muy fuerte a hacer el cambio que deseo. O estoy decidido, ya intento que de mañana me comporte diferente, ¿no? Y intentamos, y la dificultad viene cuando vemos que caemos de nuevo. Hacemos el mismo error de siempre y que no lo podemos quitar de nuestra vida. Pues mira que el pueblo de Israel vivía así, y lo vemos en el libro de Jueces, y os pido que si tenéis las Biblias, la podáis abrir en el capítulo 6 de Jueces, y sobre todo en todo el libro de Jueces se nos habla de lo mismo, que el pueblo de Dios caía cíclicamente en algunos errores, repetía esos errores, y hay un eco, ¿no? Vale, sí. El pueblo de Dios repetía los mismos errores y con todo el esfuerzo que hacían y pidiendo ayuda de Dios, Dios les enviaba un nuevo liberador, un juez que los lleve a la paz que necesitaban, y por algún tiempo se instauraba la paz, pero de nuevo caían y repetían los errores, ¿no? Y entonces vamos a ver este texto de hoy, que es el Jueces capítulo 6, de 1 a 10, que a mí me llamó mucho la atención porque me he visto a mí misma en este texto y espero que podáis encontraros también si lo necesitáis. Vamos directamente al primer versículo de capítulo 6, que dice: Israel hizo lo malo en los ojos de Jehová. Este texto prácticamente no nos explica qué era el malo, pero lo hemos visto, si hemos leído el libro, lo hemos visto en los capítulos anteriores. Porque hay algunos versículos, como por ejemplo el capítulo 2, versículo 11, o el capítulo 3, versículo 7, el 4, versículo 1, el 6, versículo 1. En todos estos capítulos se repite que Israel caía una y otra vez en sus errores. ¿Y cuáles eran sus errores? Se alejaban de Dios, iban en pos de otros dioses, imitaban a los pueblos vecinos, seguían a los dioses de esos pueblos, y esto provocaba la ira de Dios. Dios se enfurecía en contra de su pueblo. ¿Y qué hacían? Dice nuestro texto: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Es decir, Madián era uno de los enemigos del pueblo de Israel. Acabamos ahora de estudiar el libro de Josué, y ahí hemos visto que el pueblo de Israel no consiguió conquistar completamente toda la tierra.
y en vez de eliminar a todos sus enemigos que ahí vivían, había algunos que todavía quedaban. Y esos son los enemigos que molestaban mucho al pueblo de Israel y los llevaban a alejarse de Dios. Si os acordáis, en un mensaje anterior, cuando hemos hablado de la armadura de Dios, en el libro de Efesios, hemos visto ahí que dice en el libro de Efesios que nuestros enemigos no son de carne y huesos, sino nuestros enemigos son espirituales, son las potestades de la maldad que hay en el mundo, ¿no? Y si también os acordáis, hace más tiempo hemos hablado también de los 7 enemigos del pueblo de Israel que los habíamos encontrado en el libro de Josué. Y hemos explicado entonces que al nivel físico, el pueblo de Israel se enfrentaba a esos pueblos enemigos como los cananitas, los hetitas, los jebusitas, los madianitas, pero que a nuestro nivel, en el Nuevo Testamento, todo esto tiene un simbolismo espiritual. Y cada enemigo del territorio donde Israel vivía tiene una connotación espiritual para nosotros. Entonces, esto me ha hecho pensar, si el pueblo de Israel cometía sus errores y Dios los dejaba en manos de Madián, que era uno de sus enemigos, ¿qué significa esto para mí? Porque leemos textos de Antiguo Testamento y parece que no tienen nada que ver con nosotros, pero sí tienen mucho que ver. Porque los enemigos físicos, Madián, Canaán, Jebuseos, todos estos que eran enemigos de Israel, para nosotros son nuestros enemigos, que también tenemos enemigos dentro de nosotros, enemigos espirituales que nos atacan la mente, el corazón, nuestra identidad. Y entonces, ¿quién pueden ser estos enemigos para que yo me pueda identificar en el texto, ¿no? Y estaba pensando, pues primero tenemos el carácter, el mal carácter, mejor dicho, y una mala actitud. A veces identificamos en nosotros un carácter malo que lo tenemos y aunque intentamos cambiar, no podemos, no conseguimos eliminar ese mal carácter, esta mala actitud que tenemos. O también identificamos como enemigo unos pensamientos negativos que siempre nos hablan en nuestra mente, ¿no? Y nos dicen cosas que no somos capaces, no somos buenos, tú no puedes hacer esto, tú eres menos que otro. Y estos pensamientos nos llevan a, no sé cómo decir, dar vueltas y vueltas en nuestra cabeza. No nos podemos liberar de estos y nos provoca a despreciarnos a nosotros mismos. O tenemos otro enemigo, son los malos hábitos, que a lo largo de la vida adquirimos hábitos que no son buenos y con todos nuestros esfuerzos no podemos eliminarnos de nuestra vida. O deseamos cosas que no son buenas. Tenemos, digamos, como enemigo una impulsividad. Actuamos por impulso. Vemos algo y sin pensar lo cogemos porque lo deseamos. Y estos impulsos llegan a ser incontrolables y no podemos escapar. Y aunque lo intentamos y ponemos otro esfuerzo y hacemos nuevos planes, esos se quedan con nosotros y no nos podemos liberar. ¿Qué más enemigos podemos tener? Pues mira, hay heridas internas, heridas del pasado. Pasó algo en nuestra vida y nos han herido y esto todavía nos duele y no podemos ni olvidar, no podemos ni perdonar y nos come por dentro. O hay personas que se sienten superiores que otros y empiezan a discriminar y a juzgar a los demás y se creen por encima de todos.
y provocan daños alrededor en las personas de cerca, ¿no? ¿O qué más? Otro enemigo es no tener límites, no saber cuándo parar, no saber cuándo es suficiente. Vamos todo a lo más, a lo más, a lo más. Siempre deseamos más de lo que sería bueno para nosotros. La forma de hablar también es un enemigo. A veces hablamos sin pensar, a veces tenemos una forma de expresarnos que provoca daños a los demás, que herimos a los queridos por nuestras palabras y nos damos cuenta de esto y queremos mejorar, pero no lo conseguimos, ¿no? ¿Quién se puede identificar en esa lista? Y puedo seguir, hay más ejemplos. Son enemigos que nos amargan la vida, que aunque nos esforzamos, no conseguimos escapar de estos enemigos y repetimos los mismos errores. Y esto hacía también el pueblo de Israel. Caía una y otra vez en los mismos errores. Y el Señor no se enfurece en contra del pueblo porque han pecado una vez. Se enfurece en contra de ellos por repetir los mismos errores. Y dice que lo que Dios hizo los dejó en manos de los enemigos por 7 años. Entonces aquí te puedes preguntar, ¿por qué Dios actúa de tal manera? Porque nos imaginamos a Dios venir en rescate de su pueblo, ¿no? Mi pueblo está en un peligro y yo voy a rescatar mi pueblo. Y en cambio, Dios los deja en manos de estos enemigos. Para entender la manera de actuar a Dios, hay que mirar un poco antes, en los capítulos de antes, porque este texto no lo explica, pero en los capítulos de antes sí que son algunos versículos que explican la actitud de Dios. Y, por ejemplo, el que más representativo me parece es el capítulo 2, de 20 a 23, donde dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel. Y procurarían si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él como lo siguieron sus padres. Este texto nos dice por qué Dios toma esa medida, porque quiere probar al pueblo a ver si va a andar o no en mis caminos. Dios está mirando a su pueblo, ve cómo se aleja, cómo se va con los enemigos, digamos, siguiendo sus dioses, y en vez de rescatarlo de ahí, lo deja en manos de estos enemigos. Y por 7 años, dice el texto. ¿Por qué por 7 años? No es que a nosotros también nos toca vivir 7 años en manos de enemigos, sino si pensamos en un simbolismo también bíblico, número 7 significa totalidad o perfección o cumplimiento. Entonces, 7 años significan todo el tiempo necesario para que el pueblo de Israel tenga que vivir en manos de enemigos. Dios los deja ahí por todo este tiempo necesario para que sea probado, como dice en el capítulo 2. Dios quiere probar a su pueblo, Dios quiere darle una lección a su pueblo y en su sabiduría sabe que el pueblo necesita estos 7 años estar ahí viviendo en manos de enemigos. Puede ser que a nosotros no nos toca vivir 7 años con nuestros enemigos, pero sí que nos toca vivir el tiempo suficientemente necesario para que nosotros podamos aprender lo que Dios nos quiere enseñar. Y también necesitamos pasar por esa prueba, porque Dios ve en nosotros algo que no va bien
y este que no va bien se tiene que eliminar de otra forma. Y vamos a ver cómo. Entonces, continuamos con nuestro texto del capítulo 6. Pasamos a los versículos 2, de 2 a 5, y vamos a ver cómo es la vida del pueblo de Israel en las manos de su enemigo. Y ahí podemos compararnos a nosotros mismos, cómo es nuestra vida cuando los enemigos de nuestra vida nos dominan, ¿no? Y dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y veían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Este texto describe la vida de Israel en estos 7 años cuando Dios los dejó en manos de Madián. Madián siendo el enemigo, ¿no? Para nosotros hemos dicho que Madián son nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar, nuestro impulso carnal, digamos que todavía nos queda, nuestra actitud, todo esto es nuestro enemigo. Y entonces Dios nos deja vivir con este enemigo por un tiempo. Hay 3 elementos que podemos distinguir en lo que hemos leído sobre la vida del pueblo bajo el dominio del enemigo, ¿no? Estos 3 elementos son, primera vez, el poder de Madián. Dice el texto que Madián estaba muy fuerte en contra de los israelitas. Y más fuerte era el enemigo, más se debilitaba el pueblo de Israel. Entonces, el segundo elemento es la debilidad. ¿Cómo se manifiesta la debilidad del pueblo? Y también vemos que los ataques sucesivos de los enemigos devastaban el territorio y dejaban a Madián sin comida, sin el fruto de sus esfuerzos. Los obligaba a esconderse en cuevas, en las montañas, en lugares, digamos, protegidos, ¿no? Estaban buscando un refugio donde meterse de miedo que sean atacados. Aquí yo no me comparo con los israelitas porque obviamente no voy a huir a la montaña, esconderme en una cueva. Y tampoco voy a la tierra sembrando para recoger fruto y viene el enemigo y me lo destruye. Aquí tengo que ver otra cosa. ¿Cómo me afecta esto a mí? ¿Cómo os afecta a vosotros? Primero es que con cada error que cometemos, el enemigo se hace más fuerte. Con cada hábito malo que repetimos día tras día, este hábito se hace tan fuerte que parece imposible a quitarlo, ¿no? Cada vez que yo hablo mal, por mi forma de hablar, estoy hiriendo a los demás y cada vez que abro la boca provoco más dolor y más rechazo y alejo más a las personas. O sea cual sea, cualquiera mi problema, ¿no? No importa cuál es mi enemigo, lo que importa es que con cada vez que lo repito, él se hace más fuerte en mi vida y yo, en cambio, me hago más débil. Entonces, lo que hacemos, intentamos mejorar.
observamos este sufrimiento en nuestra vida, intentamos mejorar. Y cuando nuestros esfuerzos no dan fruto, digamos, porque así pasaba con Israel. Intentaban sembrar cada año y venía Madián y destruía todo. Y al ir al campo a recoger no había nada porque todo estaba destruido. Así me pasa a mí. Con cada intento que quiero mejorar mi vida, que quiero cambiar, que quiero probar tomar otras medidas, probar otra modalidad. Estoy buscando, me informo qué puedo hacer, cómo puedo hacer. Con cada intento, en vez de mejorar, veo que estoy empeorando. Y entonces, lo que hacemos es buscar esos lugares protegidos, estas cuevas, digamos, donde nos escondemos. ¿Y cuáles son nuestras cuevas? Por ejemplo, nos aislamos para evitar que seamos tentados. Si mi problema es que cada vez que caigo en una tentación soy débil y me dejo caer, pues llego a esconderme en mi casa. Ya no salgo, ya no voy en ningún lado para evitar, ¿no? Que no voy ahí porque seré tentada, que no participo a esto porque seré tentada y me aíslo. Simplemente me encierro. O nos rendimos. Otra cueva, el rendirse porque veo que ya no puedo, no consigo escapar y entonces lo que a veces la gente suele decir es, así soy yo, no puedo hacer nada, nací de esta forma y es mi suerte. Otra cueva, la mentira. Mentimos, decimos que no es verdad, que el problema que tenemos no es real, o nos justificamos a nosotros mismos y decimos, bueno, sí, esta vez he caído en el error, pero tengo justificación porque estaba muy cansada, o porque estaba muy preocupada, o porque era un día malo, o porque, no sé, nos justificamos y no reconocemos que es un problema. Otra cueva, la procrastinación. Siempre dejamos las cosas sin hacer y decimos, lo haré mañana, lo haré la semana que viene, lo haré el año que viene, lo haré cuando los niños van a la escuela, porque ahora estoy muy ocupada y no puedo, pero me libero y entonces lo haré. Y siempre postergamos las cosas y no queremos hacer lo que se debe hacer. Otra cueva, evitamos tomar riesgos, evitamos hacer esfuerzos porque decimos que es demasiado difícil, porque no podemos hacerlo y simplemente estoy bien así, no necesito más y no asumimos el esfuerzo que se debe hacer. O caemos en distracciones porque no soy feliz en ese lado de mi vida. Me voy a centrar a otro lado. Por ejemplo, si uno no tiene una familia o relación de familia buena, si en tu familia hay conflictos, yo qué sé, la gente suele escaparse, esconderse en el trabajo. Se queda más tiempo en el trabajo, evita venir a casa para no enfrentarse al conflicto. No sé, hay escondites donde nos metemos para buscar una falsa protección, para parecer que estamos bien, pero no estamos, porque en las cuevas no hay luz, ahí se vive en oscuridad. En las cuevas estamos como prisioneros porque tenemos miedo de salir. Una vez que salimos tenemos que enfrentar al enemigo y mejor nos quedamos dentro, en nuestra cueva. Ahí es frío, nos falta el confort y vivimos así, atormentados porque esto se empeora con cada año que pasa. Nuestras cuevas se hacen más pequeñas, más oscuras. Nos encontramos menos confortables así y tenemos el miedo de salir porque fuera es el enemigo y vivimos así escondidos.
¿Qué frutos nos trae este tipo de vida? El Israel intentaba sembrar cada año, salía al campo, sembraba, cultivaba porque necesitaba comer, pero venía el enemigo y destruía todo. En vez de recoger el fruto que nutre, ellos recogían nada de fruto o frutos machacados, ¿no? Igual nosotros, en nuestra vida, el fruto de todo este proceso es la frustración, la decepción, el miedo al fracaso, a veces la pobreza, a veces la enfermedad, la inseguridad, la baja autoestima, la culpa, el rechazo, la vergüenza. Todo esto es fruto de este terrible hecho que en nuestra vida hay algo mal, que no va bien, que intentamos mejorar y no conseguimos, que para escondernos inventamos una cara feliz, ¿no? Nos vestimos bien, nos peinamos, nos arreglamos y salimos al mundo con esa cara que todo va bien y perfecto en mi vida y nadie sabe que dentro hay una tormenta. O hay otro tipo de personas que no adoptan esa imagen falsa de bienestar, sino al contrario, se presentan en forma de víctima. Y aunque su vida no es tan mala, ellos dicen que viven mal de todo y se victimizan a sí mismos y empiezan a culpar a los demás que por culpa del otro y del otro y del otro mi vida está así. Y no reconocemos nuestro verdadero estado. Siempre nos escondemos debajo de una vida falsa. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo viviremos así? Pues hasta los 7 años. Y si no son los 7 años efectivos, pues hasta que se cumple el tiempo. Porque necesitamos este tiempo de sufrimiento, necesitamos vivir bajo todo este terror del enemigo, porque todavía no nos hemos dado cuenta de algo muy importante. Y esto pasó con Israel también. Volvemos a nuestro texto, al capítulo 6, y el versículo 6 dice: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Cuándo clamaron a Jehová? Cuando ya no podían más, ¿no? Han vivido 7 años bajo el enemigo, bajo este terror, obligados a vivir en cuevas sin tener fruto de sus cultivos, pasando hambre y frío y miedo, y han aguantado 7 años, aún así. Y llegó el 7º año cuando han dicho, ya no podemos más, no podemos más. Y este fue el momento cuando por fin clamaron a Jehová. ¿Por qué esperamos tanto? Ellos tenían que aprender una lección y por esto el Señor los dejó en manos de Madián por 7 años. Y duró 7 años para que ellos puedan aprender. ¿Y cuál era la lección? Cuando han intentado todo, cuando han hecho todos los esfuerzos, cuando ya no había más cuevas donde esconderse, cuando no había ni nada de comer ni dónde ir, este fue el momento más bajo del pueblo y en ese momento clamaron. Por fin se han dado cuenta que hay alguien que los puede sacar de ahí de donde ellos no consiguieron. Por fin se dieron cuenta que dependen de Dios, que solamente Dios tiene el poder de salvarlos de su situación. Y ahí clamaron. ¿Qué significa clamar? Es cuando te das cuenta que necesitas a Dios y te arrepientes y lloras
¿cómo se dice? Fervientemente, ¿no? Oras fervientemente y te arrodillas y pides, por favor, Señor, ayúdame. Y estás dispuesto de hacer todo lo que Dios te pide y prometes obedecer. Este es el momento de verdadero arrepentimiento, porque hasta entonces has intentado hacerlo todo de tu manera y cuando ves que no puedes, entonces vas y clamas a Dios. Yo os pregunto, ¿por qué no aprendemos esas lecciones? Porque la Biblia nos está dada para que aprendamos de ella, ¿no? ¿Por qué esperamos hasta que no podemos más? ¿Y por qué esperamos que ya no puedo aguantar y entonces voy a Dios? ¿Por qué no clamamos a Dios más temprano? Vamos a ver el final del texto. Ellos clamaron a Dios y ahora esperamos supuestamente que Dios viene al rescate, ¿no? ¿Y qué pasaba? En los capítulos anteriores hemos visto esto, que cada vez que Israel se equivocaba y lo pasaba mal bajo alguno de los enemigos y clamaban a Dios, Dios levantaba un juez, un líder que los llevaba a liberarse de los enemigos, se instauraba la paz y vivían en paz por algunos años. Después empezaban de nuevo, caían de nuevo y el ciclo se repite. Y ahora esperamos supuestamente que Dios va a levantar un nuevo juez, un nuevo líder, un nuevo liberador. Y sí que lo levantará. Más adelante en el capítulo es la historia de Gedeón. No vamos a entrar ahí, pero solo digo que sí, que Dios levantará un liberador. Pero antes de levantar a este nuevo liberador, ¿qué hace Dios? Dios envía un profeta. En otras palabras, envía un mensaje. En otras palabras, Dios nos habla. Dios nos quiere decir algo, como si fuera que vayamos a un psicólogo y le contamos nuestro problema y él dice, mira, siéntate aquí que te voy a explicar, ¿no? Así Dios envía un profeta sin nombre, no importa el profeta, importa el mensaje. Y antes de levantar el nuevo liberador, el nuevo juez para el pueblo, que los libere de los enemigos, Dios tiene que decir algo y este es para nosotros también. ¿Y qué le dice Dios? Pues primera vez le dice quién es Él. Les recuerda a los israelitas que yo soy vuestro Dios. Yo os saqué de Egipto, yo os liberé de las manos de egipcios, yo os he entregado la tierra que os había prometido, yo soy vuestro Dios, y vosotros habéis olvidado de mí. Este es un gran problema, porque cuando olvidamos de Dios, caemos en el error. Y sobre todo, el final del mensaje dice Dios, mas no habéis obedecido a mi voz. Por esto se enfureció tanto Dios, porque ellos caían una y otra vez en los mismos pecados y se alejaban de Dios, olvidaban de Dios y sobre todo no querían obedecer a mi voz, a su voz. Entonces yo os pregunto, nuestros problemas que tenemos, nuestro mal carácter, nuestros malos hábitos, nuestra manera de ser que no nos gusta y queremos cambiar, nuestra forma de hablar, la manera como actuamos y hacemos daño alrededor de nosotros, lo que no va bien en nuestra vida, todo tiene raíz en este problema. No obedecer a Dios. Este era
el problema del pueblo. Este era el reproche que Dios le hace a Israel. Y antes de levantar a Gedeón como el liberador, ellos tenían que aprender esa lección. Si no obedecemos a voz de Dios, nuestros problemas no se quitan de nuestra vida. Para mí fue una lección muy importante, porque yo al leer este texto me he reconocido en la lista que hemos presentado antes, me he reconocido en varios, mi forma de hablar, mi forma de actuar, mi impulsividad, mis malos hábitos, no os digo, un montón de cosas, y me sentía así, viviendo como el pueblo de Israel, sin poder escapar. Y con cada año que pasaba, lo intentaba otra vez y hacía más planes y buscaba información y cómo puedo hacer esto y cómo puedo mejorar y qué puedo hacer. Y todo lo hacía a mi manera, no a la manera de Dios. Solamente cuando he entendido, conforme a este texto, que mi falta es no obedecer a Dios, no escuchar de su voz, significando en otras palabras que yo quería hacer mi voluntad, no la voluntad de Dios, este fue el momento cuando por fin empecé yo a cambiar. Porque hasta que no me arrodillé a Dios, arrepentida, llorando, pidiendo, explicándole a Dios que por fin entiendo que yo estoy dependiente de Él. Por fin entiendo lo que Cristo quería decir en Juan 15, donde dice, yo soy la vid y sin mí nada podéis hacer. Que si yo me alejo de Dios, no recibo de Dios, no puedo dar frutos. Este fue el momento de mi cambio. Eso pasó hace años. Ahora podéis preguntar, ¿por qué nos vienes hoy con este mensaje? Pues hoy vengo porque buscando yo en mis diarios, porque yo cada día me escribo mis cosas espirituales, ¿no? Mi devocional, me lo escribo ahí en mis diarios, buscando alguna cosa en uno de diarios de hace años, he encontrado esa página donde por fin había entendido el texto de los jueces y empezó mi transformación. Y entonces he pensado, a ver si esto puede resonar con alguien más, a ver si uno necesita entender que las cosas que él quiere cambiar no se resuelven ni con un otro plan, ni con un nuevo intento, ni con otra estrategia, ni con un nuevo método, ni con ir al psicólogo, ni con, no sé, todos nuestros esfuerzos serán en vano porque son nuestra voluntad. Lo que tenemos que hacer es clamar a Dios. Dios, te necesito y por favor ven a salvarme. Y como Dios levantó para el pueblo de Israel a Gedeón, que era su nuevo liberador, así levantó para nosotros a Cristo, que es nuestro liberador. Entonces, cualquier cosa que no va bien en tu vida, llévala a Dios, clama a Dios, no esperes hasta que no aguantes más. No esperes llegar al punto de más debilidad y dolor en tu vida. No esperes, porque esto se va empeorando. Si ahora parece que estás bien, si ahora tienes tu cueva donde te escondes, si ahora das esta apariencia que las cosas van bien en tu vida, pero tú sabes que dentro, en tu corazón hay un dolor, ese dolor tienes que llevarlo a Dios. No esperes hasta que no aguantes más. Esta es la lección que yo he aprendido y espero que sea para vosotros también. Que Dios nos bendiga. Amén.